voto por voto, casilla por casilla, lo que no pueden sostener ni con las ideas, ni con las palabras repetidas, ni mucho menos con los actos. Caminar para defender un pretendido triunfo electoral después de haber amenazado con hacerlo. Protestar e impugnar, ir a los tribunales, decidirse por una lucha que nunca han hecho, lanzarse a las calles que no conocen, tomarlas, resistir, hacer el ridículo un poco, ser criticados por tomar Reforma o al menos una pequeña calle, lanzarse al Zócalo, ocupar las plazas más importantes del país, resistir, que es lo que no conocen, sostener sus ideas, que es lo que no saben, sostener la resistencia, mantenerla, ir hacia adelante con tenacidad, con paciencia, con resistencia al sufrimiento, al dolor y a la adversidad, enfrentando todas las críticas y enfrentando también todos los desalientos y los fracasos, lejos de ellos. Ellos no son de eso, ellos no son de eso, son de golpear la mesa, son de tocar las puertas, son de hablar al oído, son de sobornar, son de hacer que su voluntad impere sin el esfuerzo, sin la lucha, sin esa lucha continuada. Voto por voto, casilla por casilla, a contar todos los votos, aunque la diferencia sea del 30%. A seguir adelante en esta protesta delirante, enloquecida, enfebrecida, que dice que hubo un fraude electoral. No importa que la diferencia sea de más de 30 puntos. No importa que en ese 2006, cuando el sinvergüenza de Calderón, ayudado por el pésimo presidente Vicente Fox, burlaba la voluntad popular y el primero gritaba, haiga sido como haiga sido, y separaba, según el conteo del Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, a la primera posición, que era la que ocupaba Felipe Calderón Hinojosa, de la segunda, que según ellos ocupaba Andrés Manuel López Obrador, menos de un punto porcentual, para ser más precisos, un 0.45%. Hoy la diferencia es del 31% y sin embargo gritan fraude. En ese entonces era el haiga sido como haiga sido. Hoy no, hoy fue fraude. Y de pronto algunos, percibiendo, dándose cuenta de la locura en la que están embarcados y viendo el ridículo que se les avecina, se descuelgan y dicen, en esta locura sí ya no te sigo. Callados, la mayoría silenciosos, de todos cuantos atacaron durante todo el sexenio y durante toda la lucha obradorista al líder que consigue este resultado electoral. Porque no nos engañemos, este fue un referéndum, esta fue la aprobación del pueblo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así fue, así sucedió. Eso es lo que pudimos constatar. Eso es lo que constituye una auténtica evidencia. Después de eso, y al no funcionar, o de forma coincidente, se alzan las voces destempladas de verdaderos barbajanes, vulgares e irrespetuosos. Porque de educación nada. La educación, o lo que llaman educación, que es la acumulación de títulos universitarios y el haber acudido a ciertas escuelas y universidades, no es nada. Porque a la hora de sentir los problemas, a la hora de estar indignados o aparentar estarlo, estos que se dicen exquisitos resultan unos vulgares pelafustanes, unos barbajanes que insultan y agravian a todos los que se oponen a su voluntad. Se creían dueños de México. El odio sociológico surge, el odio al pueblo. El odio que manifestaron Andrés Manuel López Obrador porque simplemente no se avenía a su voluntad, porque no hablaba inglés, porque no había acudido a las universidades norteamericanas y no entendía, ni por asomo, de esos asuntos gerenciales y del manejo de las grandes corporaciones. Es decir, no era un hombre de mundo, no era cosmopolita, no entendía de nada que no fuera Macuspana, Tabasco
o México no quería salir de esta pequeñísima realidad a la que ellos descalifican y que ellos repudian. La realidad nacional, porque a fin de cuentas, el grupo que agravia y ofende es, como decimos muy gallito aquí, y enfrenta al pueblo, lo humilla, lo insulta. Pero ante los extranjeros es agachón, para decirlo práctica y lisamente. Ante los extranjeros es siervo, es empleado. Acomete cualquier labor que se le ordena, cumple cabalmente con cuanto se le dice que haga y tiene un historial de seguidismo, de obediencia y de servilismo que da pena y de larga data. Esos que criticaban a Andrés Manuel López Obrador hoy critican al pueblo y sale a la luz pública la indignación profunda que no es ningún asunto bien informado ni producto de raciocinio, sino de un odio visceral como el de Alarraqui y Lozano, como el de Ferriz de Con, como el de Loret de Mola, como el de Denise Dresser, ellos dueños de México, ellos dueños de la razón, ellos los intelectuales, ellos los ilustrados, ellos los sapientísimos, ellos todo. Ellos los ciudadanos, ellos los creadores de instituciones, ellos los libertadores de México, ellos los inventores de nuestra patria. El pueblo sujeto inerte, objeto, que osó rebelarse, que osó levantar la cabeza y pronunciarse, que osó utilizar la vía democrática para manifestar su voluntad. Todo es democracia hasta que la democracia contraría sus intereses. Todo es defender al INE y decir que no se toca y decir que cuanto determina el INE es dogma de fe, artículo de fe, porque goza de infalibilidad, hasta que el INE emite unas cifras que no les convienen, hasta que el INE reconoce que quien ganó no era quien ellos querían, hasta que el INE hace medianamente lo que tiene que hacer o cumple, sin haber sido reformado, porque ellos esperaban que al no haberse dado las reformas, el INE siguiera siendo lo que sabía hacer. Pero ya era demasiado. Hacer un fraude en 2006 era difícil. Hacerlo en 2024, imposible. La diferencia es brutal, es abismal. Y después del odio al pueblo, después de manifestar ese clasismo nauseabundo, ese desprecio al pobre, al ignorante, esa superioridad del imbécil, porque no son sino eso, y que se me perdone, superioridad, falsa superioridad del imbécil, que no tiene tampoco ni cultura ni nada, unos barnices y cosmopolitismo a placer, creen saberlo todo, y también debo decirlo, son unos perfectos pelmazos y unos ignorantes despreciadores de la cultura, la grande, la pequeña, la popular y la verdadera, la popular, la nacional, y también la académica, porque no tienen cultura universal. Después de este odio sociológico, las acusaciones sin cuento, que si ya respaldó Maduro y que si desde Cuba llegan los parabienes, prueba innegable, irrefutable, de que se es comunista. En los delirios y en las estupideces, todo va cediendo, pero los mercados chantajean, porque bien lo dice Loret de Mola, de aquí en adelante la verdadera oposición es la de los mercados. Si en las urnas no ganaste, en las bolsas derrotaste, porque para ellos las finanzas y no la economía son el eje alrededor del cual debe girar la vida humana. Y ya encontrará quien sea que quiera entrar en lisa contra ellos, ya encontrará a los especuladores que existen desde hace mucho y que son hijos de aquel que, mintiendo y teniendo información sobre la batalla de Waterloo, se hizo inmensamente rico, haciendo muy pobres a muchos y jugando con la información en la amoralidad o en la inmoralidad más extremas. Aprobar las reformas contrarias a las contrarreformas neoliberales, volver al pasado
volver a su integridad la Constitución, a su espíritu original, volver a donde se debe estar y restañar las heridas, volver a la soberanía y aprobar las 20 reformas que el presidente de la República presentó ante el Congreso y que le fueron rechazadas porque no se tenía la mayoría necesaria para aprobarlas, hoy sí, y que fueron también, cuando se hicieron reformas a las leyes reglamentarias o a las leyes secundarias, fueron rechazadas por la Suprema Corte de Justicia, que dijo que eran inconstitucionales. Aprobar o no aprobar las reformas, aprobarlas ahora o aprobarlas después, aprobarlas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador o esperar al próximo. No lo sé, son asuntos estratégicos. Por lo pronto, la amenaza de la caída del dólar, la de las bolsas, las de las guerras financieras, que poco a poco van cediendo y que no se deben a lo que ellos dicen que se deben, porque aquí explicaremos a qué se deben y qué es lo que hay detrás. Aprobar las reformas es necesario resistiendo al chantaje, resistiendo a las amenazas que obligan, que implican, que nos someten y que generan miedo. No sentir miedo y sintiéndolo, vencerlo con la valentía del patriotismo. Las reformas son necesarias, le duela a quien le duela y se oponga a quien se oponga, porque el pueblo, votando mayormente por diputados y senadores, dio la autorización para que esas reformas pasaran. Porque el plan C, y no hay que olvidarlo, el plan C era y sigue siendo la aprobación de reformas constitucionales necesarias para derrotar al sistema neoliberal, aquel que destruyó nuestra soberanía, que entregó nuestros bienes y que empobreció a nuestro pueblo. Adelante con las reformas, adelante con la lucha, adelante con la valentía de vida, resistiendo a todos los poderes, incluso a los colgados indebidamente, a los oportunistas, a los trepadores, a esos cánceres que traicionan y que están infiltrados. El pueblo tiene la palabra, el pueblo fue a las urnas, pero el pueblo no se debe desmovilizar, porque existe la tentación. Movilización en la calle, movilización en todos los lugares de la patria para vigilar que la voluntad del pueblo se cumpla. Que a fin de cuentas, eso es la democracia y no el capricho de unos niños mimados.